Y a su nombre. Aleluya. Hablan la Biblia, por favor. ¿Quién sabe por qué andaré contento, hermano? ¡Milagro! Tenga Dios misericordia. Libro de Josué. Mire, hermano, antes de que empiece la predicación de la palabra, ay, santo, hay que pedirle una carita feliz a Dios, hermano. El día de antier, venía de aquí de la iglesia, iba para casa, cuando me encontré un hombre en la pura esquina del H&B, allí en la calle de la Lamar y la Rutland. Y venía un hombre, hermano, como de unos 45 años, 50 por ahí. Un bolserío que traía una paraguas y un trapeador y un montón de bolsas, y si usted lo hubiese visto, se había reído igual que yo. Yo lo miré y venía batallando con el bolserío y riéndose el hombre. Y iba caminando a pie con la... y el bolserío, y yo iba solo en el carro. Le di vuelta, me regresé y lo esperé ahí en el banco que está ahí, en un banco. Y ya le abrí la cajuela, le digo, ¿quiere un raite? Sí, ya te vi que te paraste para llevarme. Traía, hermano, como unas 5 bolsas de cosas de comida del H&B, pero no sé, me causó gracia mirarlo bien cargado. No iba enojado pateando el suelo, ni nada, iba riéndose el hombre. Oiga, yo miro a ese hombre pateando el suelo enojado, que lo voy a levantar. Es mejor tener una buena actitud, hermano. Aunque ande uno como ande, quizás alguien pueda tener misericordia de uno. Pero si todo el tiempo anda uno con la cara de limón, ¿no? Todo el tiempo. No, hombre. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios bendiga a todas las personas que nos están siguiendo por la internet. Aleluya. Vamos a pedirles que abran la Biblia en el libro de Josué, capítulo 1. Aleluya. Vamos a leerlo y luego que lo leamos, hacemos una oración. Aleluya. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 9. Quiero leer la palabra juntamente con ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día
y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Ahora oren por mí. Oren por mí. Te doy gracias, Señor. Te pido misericordia, Señor. Dame la palabra, edifica a tu pueblo, glorifica a tu pueblo. Dame la palabra que nuestra alma necesita, Señor. Que toda alma sea edificada, que toda alma sea consolada, que toda alma sea aconsejada. En esta tarde, de los que nos escuchan en este lugar y los que nos escuchan alrededor del mundo. Abrimos nuestros corazones, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para escuchar tu palabra, el consejo tuyo, Dios. Toma control, Señor, de toda cosa extraña que quiera moverse, que quiera perturbar, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Ha habido siempre muchos hombres de Dios, en la Biblia hay, y en la actualidad hay muchos hombres también de Dios. Y hay una cosa que tenemos en común, y esa cosa es que amamos a Dios. Ese es algo que tenemos en común, en un grado o en otro. Porque quiero decirle que hay hombres y hay mujeres que aman a Dios. Lo aman a Dios. Se despojan de sí mismos, se entregan a Dios. En la Biblia está. Y nosotros podemos escuchar y mirar también en la actualidad a hombres así de Dios, que están entregados. En la Biblia, por ejemplo, estaba estudiando, ¿verdad?, esto que quiero compartir con ustedes, que fue muy edificante para mí, ha sido edificante. Por ejemplo, Josué, que acabamos de leerlo, está Daniel, están los discípulos de Jesús, está, por último, para no sacarlos todos de la Biblia, solamente ese grupo, y está el apóstol Pablo, que eran personas que amaban a Dios. Y no solamente eso, lo seguían. Amaban a Dios y lo seguían. Todos ellos tenían eso en común. Y también había algo diferente en ellos, que cada uno de ellos tenía una convicción, cada uno de ellos tenían un coraje para servir a Dios. ¿Sabe usted que se necesita eso para servir a Dios? Para ser un hombre de Dios, se necesita amar a Dios, tener una convicción, tener un coraje, como ayer nos estaba hablando la palabra, ¿verdad? Tener el rostro como de un león, coraje por lo santo, coraje por lo de Dios. Bendito. Quiero hablarle bajo el tema, no olvides la promesa. Esto que Dios le prometió al pueblo de Israel no era algo nuevo. Así como las sanidades y los milagros y el bautismo del Espíritu Santo no es algo nuevo. Pero sigue Dios bendiciendo, sigue Dios acordándose. Esta palabra de acuérdate es para usted,
Porque nosotros somos olvidadizos. Dios no olvida nada. Dios no olvida nada. Esta promesa la hizo al patriarca Abraham y le refrescaba la memoria, por ejemplo, al hijo de Abraham, al hijo de Isaac. Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, el pueblo que Dios levantó en Egipto, recordándole siempre la promesa, que no la olvidaran. Bendito sea el Señor. Dios les había prometido una tierra. Dios les había prometido un territorio. Y vamos a ver dos promesas importantes. En esta lectura que ya nosotros leímos, vemos nosotros dos cosas o dos promesas muy importantes. Además de ver estas promesas importantes de Dios, quiero decirle también que la segunda cosa que vamos a ver es cómo Dios nos enseña, o cómo Dios le enseña al pueblo de Israel que va a recibir estas promesas. Porque todas las promesas de Dios están condicionadas. Las promesas de Dios están condicionadas. La salvación está condicionada. No es nada más soy salvo y ya de aquí nadie me saca. Hay condiciones para ser salvo. Había condiciones para que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Pero hay una cosa muy importante, que Dios le habla a Josué y le habla una palabra de ánimo y le habla una palabra de aliento para que se anime, porque Dios conoce nuestro intento. A veces estamos animados y a veces estamos desanimados. Y Dios, en forma repetida, si usted se fija en el versículo 6, Dios le dice a Josué, porque Dios empieza a hablar con Josué. ¿Por qué escogió Dios a Josué? Porque le agradó a Dios. Porque Dios sabía que Josué tenía convicciones. Porque Dios sabía que Josué era un hombre de servicio. Era un hombre que estaba pegado al hombre de Dios. Josué era servidor de Moisés. Y en el versículo 6, Dios le agradó ese carácter. Dios le agradó esa convicción. Dios le agradó esa personalidad. Esa alma fue agradable delante de Dios, Josué. Por esa razón, al Moisés terminar su ministerio, terminar su servicio delante de Dios, Dios ya se había preparado, Dios ya estaba preparando a Josué. Se la pasaba más tiempo todavía en el tabernáculo. Si usted lee, se la pasaba más tiempo en el tabernáculo Josué que ni Moisés. Moisés tenía la autoridad de entrar hasta el lugar santísimo. Josué no tenía la autoridad esa, pero se la pasaba más en la presencia de Dios Josué que ni Moisés. Dice que de día y de noche se la pasaba en el tabernáculo Josué. Eso fue agradable a Dios, porque iba a necesitar la comunión con Dios. Todo líder, toda persona que quiere servir a Dios, necesita tener esta clase de comunión, necesita estar siempre en la presencia de Dios. Y en el versículo 6, cuando ya Dios lo escoge, empieza a hablar con él, porque había terminado el tiempo de Moisés. En el versículo 6, Dios le dice esta palabra: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Eso le dice. Y luego nuevamente le dice en el 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eran palabras que Dios le estaba dando para que se animara.
para que se esforzara, porque Dios le iba a entregar la promesa, le iba a entregar la tierra. Yo no sé si alguna vez el Espíritu Santo te ha prometido algo a ti. Yo te digo, no te olvides lo que Dios te ha prometido. No te ha prometido nada. Hay muchas promesas en la Biblia. Pero ahorita vamos a ver esta promesa que Dios le da a este hombre para todo el pueblo. Él estaba incluido porque él era parte del pueblo, Josué. Entonces, las dos promesas principales que este pueblo iba a tener son las mismas promesas que nosotros como pueblo también de Dios debemos de tener, que Dios nos ofrece. Y voy a ver la número 1 con ustedes. Y eso es lo que Dios le dice en la primer promesa. Le dice, nadie te podrá hacer frente. Ya miramos que son promesas, son cosas, estas dos cosas que Dios les da, pero estas dos cosas vienen condicionadas. Y vamos a ver más al ratito las condiciones para recibir la tierra prometida. Las condiciones para recibir cualquier promesa que esté en la Biblia. Bendito sea Dios. Entonces, la primera le dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Dónde está esa promesa? En el versículo 5. Dios le dice directamente a él, nadie te podrá hacer frente. Quiero adelantarme un poquito. En el versículo 5, todavía no peleaban, todavía no cruzaban el Jordán, cuando en el versículo 3 Dios le dice una palabra a Josué. Y la palabra que Dios le dice a Josué, que está en el versículo 3, dice, yo os he entregado. Y todavía no habían peleado, pero ya Dios se las había entregado. Solamente Dios le estaba pidiendo estas tres cosas: que se esforzara y que fuese valiente en estos tres versículos, 6, 7 y 9. La primera promesa es, nadie te podrá hacer frente. ¿Dónde vemos nosotros que no nos va a hacer frente o que no les va a hacer frente el enemigo? Ningún enemigo podrá hacer frente al pueblo de Dios, ni al de Israel, ni a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios iba a viajar con ellos. Esa es la primera promesa. No le iban a poder hacer frente porque Dios iba a viajar con ellos, con el pueblo de Israel. El Señor prometió que iba a estar con ellos, que los iba a meter a la tierra prometida, que no los iba a dejar, ni tampoco que los iba a desamparar. No los iba a dejar y no los iba a desamparar. No te dejaré ni te desampararé. Al decir él que no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar, era porque iba a viajar con ellos. Ahí iba a andar con ellos. Fíjense que en la actualidad, en el libro de los Hebreos, porque la palabra del Señor es la misma. En el libro de los Hebreos vemos nosotros en el capítulo 13, versículo 5. Oiga lo que dice la palabra, 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Son las mismas palabras, están en diferente orden, pero el orden no altera el producto. Si usted se fija, la primera palabra que está aquí te dice no te desampararé, es la primera aquí en Hebreos. Acá en Josué es la segunda, y la segunda acá en Hebreos es la primera en Josué, pero es el mismo significado. Es decir, que Dios viajará con nosotros
en este viaje que nosotros hemos emprendido rumbo al cielo, rumbo a la tierra prometida, rumbo a la Jerusalén celestial. Bendito sea el Señor. Entonces, la primera es que Dios hace la misma promesa al pueblo de Israel como a nosotros. No te dejaré ni te desampararé. No te desampararé ni te dejaré. En otras palabras, Dios está viajando con nosotros. Dios está caminando con el pueblo de Dios. Ahorita vienen las condiciones para saber si Dios está caminando conmigo. En una forma, en la actualidad, en una forma más íntima. Saber nosotros y darnos cuenta nosotros que Dios está viajando con nosotros es cuando nosotros recibimos otra promesa como iglesia, y esa es la promesa del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. A donde vaya yo, ahí viaja el Espíritu Santo de Dios conmigo. Dios viajaba en el Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo. Ahora viaja con nosotros la persona del Espíritu Santo. Él dijo cuando Él se iba, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar. Siempre ha sido la intención del Señor de no dejar abandonado, de no dejar solo a su pueblo. Bendito sea Dios. Ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios que viaja con la iglesia, que está con la iglesia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Podemos dar muchos ejemplos, hermanos, cómo que el Espíritu Santo de Dios viaja con nosotros, cómo el Espíritu Santo nos defiende, cómo sabemos que nosotros, Dios está con nosotros, que está viajando en este caminar, en este camino, que vamos rumbo a las bodas, para allá vamos nosotros estamos viajando. Nosotros no hemos retrocedido. Nosotros seguimos caminando, nosotros seguimos viajando porque vamos rumbo a esas moradas celestiales. Este pueblo iba rumbo a las moradas de la tierra, hermano, de Jerusalén, de la tierra prometido. Y se esforzaban. Así como Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. No fue tardo Josué para entender el llamado que Dios le hacía. Estaba lleno de convicciones. Y siempre pegado a Moisés, cuando se le encomendó esta tarea, hermano. Yo no sé qué haría usted en este momento, o qué haríamos nosotros, si Dios nos encomiende, si Dios te llama a ti en este instante, a hacer una tarea, a dirigir a un pueblo, a ministrar a un pueblo, no por una hora, no por un día, no por una semana, hasta que Cristo venga, hasta que cumpla Dios el propósito en tu vida, porque Dios usa al hombre para cumplir sus planes. Dios estaba cumpliendo las promesas para los patriarcas a través de la vida de Josué, y miró convicción, y miró coraje en él, miró dedicación, miró entrega, miró búsqueda de Dios. Esos son los elementos que necesitan el hombre y la mujer para poder estar al cargo de la obra de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Esa fue la primera promesa, que Dios iba a viajar con ellos. Y esa promesa se sigue cumpliendo en nuestras vidas, porque no estamos solos. Me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, dice el Señor. Voy a mandar al Espíritu Santo de Dios. Él los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Bendito sea el Dios. Sin Dios, sin el Espíritu Santo, nos extraviamos, nos desanimamos. El pueblo, por eso Moisés le dijo, no nos saques de aquí, porque si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos. Debe de estar lleno uno del Espíritu Santo de Dios, lleno de la palabra de Dios, saturado con la presencia de Él. Esa es la primera promesa, que Dios viajaría con nosotros.
¿Usted cree que Dios no le quiere dar el Espíritu Santo? Hay requisitos que hay que cumplir. Es una promesa. Y la segunda promesa, Dios no solamente iba a viajar con ellos, Dios iba a ir delante de ellos también. Iba con ellos y iba delante de ellos. Todo eso es posible porque Dios es omnipotente, porque Dios es omnipresente. Estaba con ellos ahí y iba enfrente de ellos. Entonces esa es la segunda promesa, que Dios va delante de ellos y delante de nosotros. Bendito sea el Señor. Dios prometió a ellos encargarse de los enemigos, de los israelitas. Dios prometió encargarse del enemigo, de los israelitas. Aun cuando tenían ellos que enfrentarlos, ya Dios les había entregado la tierra prometida. ¿Qué no ve que nosotros tenemos adversidades y enemigos? Con todo y eso ya Dios nos ha prometido que nos va a dar en herencia, que nos va a dar la eternidad, que nos va a dar el cielo, que vamos a estar en el cielo y que vamos a estar finalmente en esta tierra. Aunque tengamos pruebas, aunque tengamos dificultades, pero Dios dice que ya nos mira sentados en los lugares celestiales. Y todavía no hemos llegado, igual que el pueblo de Israel. Solamente esfuérzate y sé valiente. No se olvide de las promesas de Dios. Bendito sea el Señor. Dios se va a encargar del enemigo. Vamos adelante a mirar los requisitos para poder encargarse, que son bien fáciles de detectar en esta parte. Les aseguró la victoria. Mire el versículo 3. Ya Dios no peleaban todavía. ¿Dónde iban a conquistar la tierra? Al otro lado del Jordán. Pero ya Dios les había asegurado la victoria. Él les dice en el versículo 3, yo os entregaré. Cuando tú escuches, cuando tú mires la palabra, que dice Dios que Dios te lo va a dar, que dice que Dios te lo va a entregar, que dice que va a estar contigo, porque Él no te está mintiendo, Él no nos está mintiendo en la Biblia. Si Él lo dice, Él lo va a hacer. Hay que prestar oído y hay que cumplir con el requisito para poder recibir esa promesa. Bendito sea el Señor. Termina diciendo el versículo, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo os he entregado, dice. Estamos hablando en la segunda promesa, bendito sea el Señor. Había algo que también tenían que tener ellos. Debían tener fe. Debían tener también obediencia. Fe y obediencia. ¿Dónde miramos eso? En el versículo 8. Nunca, dice, nunca, para poder nosotros recibir la promesa de allá de arriba, la eternidad, la salvación, póngale nombre, para poder recibir la sanidad, para poder recibir un don del Espíritu Santo de Dios, para poder recibir la liberación, póngale nombre a las promesas de Dios, a las que usted está deseando. A poderla recibir, nosotros tenemos que cumplir, bendito sea el Señor. En el versículo 8 dice, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche y de día, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Es hasta entonces, en esta promesa que Dios nos da, que Dios le da al pueblo de Israel, una promesa condicionada. El pueblo debe de tener fe y obediencia. Debe de tener fe y obras. No puedo solamente tener la fe y no tener obras. Tengo que tener acción. Tengo que conocer la palabra y tengo que ponerla también por obras. Aleluya. En la vida de nosotros, en las batallas nuestras, nuestra conquista es a través de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las luchas que tenemos, las batallas que tenemos. No son con los ejércitos de las diferentes naciones. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Como pueblo de Dios, ahora nuestra lucha, antes la lucha, era con las armas. Los ejércitos de los escuadrones de Israel empuñaban las armas. Ahora nuestras armas no son las armas convencionales que usaba el pueblo de Israel. Nuestras armas son la oración. Nuestras armas son el ayuno. La palabra del Señor, bendito sea el Señor. Aleluya. Así es como vamos a lograr nosotros las batallas, las conquistas espirituales son ganadas en esta trinchera, son ganadas en estos altares donde estamos clamando y llorando y estamos derribando al adversario, estamos derribando a los demonios que están dentro de los soldados, dentro de los policías, dentro de los gobiernos, hermanos, corruptos. Alabado cuánto le dan un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada puede separarnos, nada puede desviarnos de la promesa tan importante que es la eternidad. Nada debería, pero sí va a ocurrir en mucha gente, porque no toda la gente va a ser salva. No todo el mundo va a ser salvo, hermano. Para eso están esos dos lugares ya creados, para las almas que no obedecen, para las almas que se apartan de la voluntad de Dios, hay un destino. Y para las almas que se esfuerzan y dicen lo que y hacen lo que dice el versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, hermano, para que guardes, metas eso a su corazón, métase esto a su mente, y cuando tome decisiones que sean fundadas en la palabra, no en el pensamiento, no en la idea suya, porque entonces no va a prosperar, no vamos a prosperar. No busquemos el consejo del hombre, el consejo de la abuelita, lo que quiere escuchar nuestra alma. Mejor escuchemos cómo habla y cómo aconseja Dios, para poder recibir las promesas eternas del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Si usted se fija, nosotros estamos en guerra, hermano. Y también ellos están en guerra. Bendito sea el Señor. Entonces, como estamos en guerra,
La Biblia nos enseña que mientras estemos con Él y Él esté con nosotros, nosotros libremente podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígame una cosa, hermano. ¿A poco usted no puede llegar temprano a la iglesia los domingos? Usted está teniendo una lucha, una batalla con su propia carne, con su propio yo, con su alma, porque su alma no ha sido todavía disciplinada. Note realmente que su alma se rebela en contra del Creador, porque Dios no nos creó para hacer nuestra voluntad. La podemos hacer, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es crear un perfil, como estaba diciendo la palabra y no lo estoy copiando, crear un perfil de un hombre, un perfil de una mujer. ¿Sabe usted que en la política se busca un perfil para un presidente? Se busca un perfil para un soldado, se busca un perfil para un predicador, un perfil para un evangelista, un perfil para un pastor. Un pastor no es igual que un evangelista. Un evangelista no es igual que un pastor. A lo mejor muchos deseamos ser evangelistas, pero Dios no nos ha llamado para eso. Dios tiene un don, Dios tiene un talento para cada persona. Aquí se han levantado hermanos, que no hay que decirlo. Son 2 o 3 solamente. Entre ellos hay una mujer, que son evangelistas, hermano, bendito sea el Señor. Hay otros que queremos, que gritamos, pero no, eso es grito. Otros que somos maestros, otros que sí somos pastores. Bendito sea el Señor. Es bueno desear todas las cosas, pero cuando Dios elige, cuando Dios escoge, ¿qué voy a hacer yo? No puedo renegar, no puedo hacer nada, no puedo cambiar la mente de Dios, la mentalidad de Dios. Mejor voy a cambiar Dios, a ver en qué puedo ser utilizado por Dios. Bendito sea, no me he desviado del tema. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, hermano, ¿a poco usted no puede predicar? No puedo predicar, pastor. ¿A poco no puede enseñar? No puedo enseñar. ¿A poco no puede trapear? No puedo trapear. ¿A poco no puede testificar? No puede decir lo que Dios ha hecho en su vida. No puedo, pastor. ¿A poco no puede levantar las manos al cielo y exaltar el nombre del Señor? ¿A poco no puede decir gloria a Dios, aleluya? ¿A poco no puede decir gloria a Dios, aleluya? Hay algunos que no pueden. Entonces, ¿qué te ha dado Dios? ¿De qué te ha equipado Dios? Porque todo soldado está equipado con algo. Un soldado sin armamento, hermano, eso solamente es un soldado. No puede ir a la guerra. No tiene con qué defenderse. No tiene granadas, no tiene armas. Y un soldado es entrenado para matar gente. Para eso está entrenado el soldado. Nosotros estamos entrenados para derribar a los ejércitos también. Estamos entrenados para derribarlos y para echarlos al infierno. Bendito sea el Señor. Son muchos, pero cuando usted los reprenda, los ata, usted puede echarlos al infierno, puede echarlos a los abismos, puede echarlos a los profundos de las mares, puede echarlos, hermanos, a los desiertos. Alabado sea el Señor. Esas son las armas del Hijo de Dios, la palabra, el ayuno y la oración. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Esa es la promesa número 2. En el libro del Éxodo, en el capítulo 23, versículo 27, Dios le dice una palabra a Moisés. Dice, yo enviaré delante de ti mi terror. Yo enviaré mi terror delante de ti. Consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos sus enemigos. Mira la promesa que Dios le hizo a Moisés. Dijo que los iba a entorpecer. Yo no sé si ustedes han visto eso, hermano, pero
Yo lo he visto. Pero eso no es fácil. Pero sí se puede. Dios entorpece al enemigo. Dios entorpece al adversario. Pero antes de que lo entorpezca, tú vas a tener que estar luchando en la trinchera. Vas a tener que estar intercediendo. Vas a tener que fajarte. Y vas a tener que crear, edificar, dejar que Dios edifique tu alma, dejar que Dios te dé un espíritu de batalla, un espíritu de guerra, un espíritu de convicción como estos hombres de Dios, que te fajes en la línea, que levante las armas del evangelio, que levantes el escudo de la fe, aleluya, porque te vuelves frágil, porque bajas el escudo, baja la guardia, cuando viene la prueba, baja la guardia y te vuelves vulnerable. Alabado sea el Señor, aleluya. El soldado siempre tiene que estar firme, alabado sea el Señor, con el escudo de la fe. No importa lo que venga, no importa lo que se levante, porque tienes una guerra, te están lanzando dardos, te están lanzando, aleluya, granadas, el diablo, que Dios lo reprenda, pero las armas del Señor son poderosas para la destrucción de las fortalezas. Ya Dios ha prometido la victoria. Dios ha prometido entregarnos el territorio. Dios ha prometido entregarnos iglesias. Dios ha prometido poner obreros en este lugar, y no es la carne en la que ha hablado por medio de mi persona, es el Espíritu Santo de Dios que va a poner obreros en lugares estratégicos para que prediquen esta palabra. Pero antes que no se aparte este libro de la ley, que no se aparte esta palabra, que sea saturado del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Le dijo Dios a Moisés: te daré la cerviz de ellos, la cabeza. Bendito sea el Señor. Dios cumple su palabra. Moisés en parte logró la conquista. Conquistó algunos pueblos antes de cruzar. Ya Dios daba la victoria antes de cruzar. Ya Dios da la victoria porque le dio algunas ciudades antes de cruzar el Jordán. Ya le había dado victorias y colocó a Gad y a Manasés, que es la media tribu de Israel, y ahí los colocó antes de cruzar. Y cuando iban de lleno a lo grande, si usted se fija, ellos se acercaron ahí a la orilla del Jordán. Dios, como dice la primer promesa, Dios viajaba con ellos. Llevaban el arca. Llevaban el arca, bendito sea Dios. Ahí es donde Dios se manifestaba. Ahí es donde Dios estaba con ellos, en medio de ellos y enfrente de ellos. Con ellos y enfrente de ellos. ¿Quién les iba a hacer frente? Me estoy recordando, hermano, a los filisteos. Pobres filisteos, que querían hacer todo con las armas de convencionales, con sus fuerzas, con sus dioses. Pobrecitos, se quisieron robar, hermano, el cañón, aleluya. Se quisieron robar, alabado, o sea, la bomba, en esos tiempos era una bomba atómica, aleluya, la que se estaban robando, bendito sea el Señor. Cuando se robaron a Dios, Dios los empezó a enfermar, aleluya, porque la promesa estaba para un pueblo, la promesa sigue para un pueblo. Nadie te puede robar el Espíritu Santo de Dios. Dije, nadie te puede robar el Espíritu Santo de Dios. Te podrán robar las armas, pero no te pueden robar el Espíritu Santo de Dios. Te robarán el ayuno, te robarán la oración, pero no te pueden robar al Espíritu Santo de Dios, porque mora dentro de ti. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. A veces que el pueblo no funciona, y Dios estaba con él en medio de ellos, pero ellos se apartaban de Dios. Pero ahí estaba el arca, ahí estaba su presencia con ellos, pero Dios no obraba porque se apartaban de él.
dejaban los mandamientos, dejaban las oraciones y dejaban los ayunos, como nosotros. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios, pero estás desarticulada, estás desarticulado. No oras, no ayunas, no levantas tus manos, no te puedes defender. Estás expuesto a todos los ataques, estás expuesto a todos los dardos, porque el escudo tuyo está abajo. Alabado, tus alabanzas están abajo. Aleluya, nuestras alabanzas deben alzarse hasta la presencia del Señor. Alabado sea Jesús. Bendito sea su nombre. Ah, bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cortarle la cabeza, hermano, me acuerdo mucho de David, mucho de Goliat. Ni los he estudiado ahorita a ellos, pero Dios nos da siempre eso. Como dice Dios, que le dice que le iba a entregar la cerviz, y esa palabra se cumplió en Daniel. ¿Por qué Dios le iba a entregar la cerviz? Porque en la cerviz está el alma. Ahí está el pensamiento. Arránquele la cabeza a cualquier persona y no va a vivir. Arránquele un brazo, va a vivir. Arránquele una pierna, va a vivir. Arránquele, hermano, la lengua, arránquele lo que quiera arrancarle, nomás no le arranque la cabeza. Por eso es que David sabía que la vida estaba en la cabeza. Alabado sea el Señor. Por eso es que corrió con la misma espada de Goliat a cortarle la cabeza a ese demonio. Para cortarle la cabeza a los demonios hay que agarrar la espada de la palabra, hay que agarrar la espada, hay que agarrar el escudo del Señor. Alabado sea Jesús. El pueblo de Dios tiene que luchar, tiene que guerrear, tiene que pelear. Dios nos ha prometido la conquista, Dios nos ha prometido la victoria, pero a Dios no le gustan los cobardes, hermano. Cuando se llevó a tomar agua había un montón de cobardes, porque iban a empuñar las armas. Es la misma en la actualidad. Somos cobardes para venir a orar en la mañana. Somos cobardes para los ayunos. Somos cobardes para alabar a Dios. Somos cobardes para servir a Dios. Aleluya. Siempre han sido unos cuantos, hermanos. Fueron unos cuantos los que empezaron a beber del agua, hermano, como perros, dice la Biblia. Se llevaban el agua a la mano. Alabado sea el Señor. Oh, gloria al Señor. Nosotros de donde bebemos el agua es de la fuente de la vida. Aleluya, de Jesús de Nazaret. Él es el agua viva. Alabado sea Jesús. Tenemos que beber del Espíritu Santo de Dios. El río del Espíritu Santo de Dios tiene que correr en nuestro interior. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, para poder conquistar. Bendito sea Dios. Hay hombres, hermanos, que son astutos para conquistar una mujer. Hay otros que ni para eso sirven. Bendito sea el Señor. Hay hombres que son astutos, hermanos, para ganar almas. Hay otros que no tienen el valor para decirles: Cristo te ama. Aleluya. Eso es cobardía, eso es miedo que le pone el diablo para que uno hable. Me da vergüenza. Vergüenza debería de darle a uno no hablar del Señor. Vergüenza debería de darnos de no servir al Señor. Vergüenza debería de darnos, hermanos, que Dios nos ha dado armas, que Dios nos ha dado talentos y estamos sentados en ellos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Para cortarle la cabeza, hermano, a Goliat se necesita una espada. Para cortarle la cabeza a la serpiente se necesita una espada. ¿Dónde le dio el Señor a la serpiente? ¿En la cola? En la cabeza.
Hay que darle en la cabeza, no hay que tener misericordia porque Él no tiene misericordia de nosotros. Él te está tirando para que te pierdas. Él te está tirando, le está tirando a nuestra familia para que se pierda. Las mete a la fornicación, las mete al adulterio, las mete a la idolatría, las mete a la frialdad, las mete a la indiferencia. Que Dios reprenda a los demonios. Y nosotros también, en el nombre de Cristo Jesús, Dios nos ha prometido que iba a estar con nosotros y enfrente de nosotros. Aquí está el Espíritu Santo dentro de nosotros y frente de nosotros. Porque el Espíritu Santo está dentro y el Espíritu Santo está en medio también. Alabado sea el Señor, porque Él es omnipresente y Él está en medio de su pueblo y Él está en medio de su iglesia para fortalecerla, para recordarle las promesas del Señor, porque las promesas en el Señor son siempre amén, aleluya. Bendito sea Dios, alabado sea Jesús. Denle gracias a Dios. Ojalá que no haya ninguna chuy que quieran hacha, que quieran machete. No hay hacha, como dijo el hermano, aleluya, porque uno de antemano ya sabe la palabra que Dios le da. Alabado sea el Señor. Y aquí estamos no para traer el hacha, no para traer el machete, para arrancarle la cabeza al hermano, para arrancar, al que le vamos a arrancar la cabeza es a Goliat, al que le vamos a arrancar la cabeza es al demonio frío, al que le vamos a arrancar la cabeza es al demonio indiferente, al que le vamos a arrancar la cabeza es al demonio frío, es al demonio de fornicación, al demonio de adulterio. Levanta la mano y glorifican al Señor. Aleluya. Mire, hermano, ay, Santo de Israel, I love you, hermano, los quiero, pero cuando te miro que no puedes alabar a Dios, que no puedes servir a Dios, casi rabaquinta la babasaya, aleluya. Digo yo, es tiempo de cortarle la cabeza a Goliat, es tiempo de cortarle la cabeza al enemigo, es tiempo de cortarle, aleluya, al enemigo que no quiere dejar a mi hermano alabar a Dios, que no quiere dejar a mi hermana servir a Dios, porque Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado palabra, Dios te ha dado fe, Dios te ha dado convicción, Dios te ha dado coraje, y el diablo no quiere que emplees las armas que Dios te ha dado. Alabado sea el Señor. Quiero decirle que es más poderoso lo que Dios nos ha dado que lo que el diablo trae a veces, que hay veces que nos dejamos utilizar por él. Ay, que Dios lo reprenda otra vez. Deje que Dios lo reprenda, hermano, aleluya, que no nos dejemos, aleluya, porque a veces andamos con Jesús, pero también a veces anda el diablo, aleluya. Ahí estaba en el mero lugar de la oración, en el jardín de Getsemaní, cuando estaba Jesús orando, cuando estaba con sus discípulos, y cuando uno de ellos le dice que nada de eso te acontezca, eso no le gustó, porque eso estaba fuera de los planes de Dios. El plan de Dios era que Jesucristo fuese la cruz para salvarnos a nosotros, para que estuviésemos aquí escuchando palabras, para que estuviésemos aquí escuchando el consejo santo, el consejo, la promesa del Señor. Y el Señor le dijo: que Dios te reprenda. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Jesús. El mismo hombre, oh, ten misericordia, Jesús, el mismo hombre que estaba conversando Jesús con sus discípulos. ¿Y quiénes dicen los hombres que soy? Oh, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún profeta. No, a mí me importa lo que digan ustedes. Ustedes son mis discípulos. Ustedes son los discípulos de Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Alabado sea el Señor. Y luego salió uno y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Jesucristo le dijo: mira, Pedro, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Oh, aleluya. Siendo un instrumento utilizado para la gloria del Señor en el jardín de la oración. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Mientras estaban en la enseñanza esa, pero ahora
esa misma persona, Pedro, estaba en otro lugar, en el lugar de la oración. El Padre habiéndole revelado quién era Jesús, porque a nadie más de ellos se los reveló. Y ahora digo yo, ¿cómo es que nos dejamos usar por Dios y por el diablo? En el jardín del Edén se estaba dejando usar por el diablo. Bendito, porque ese pensamiento le vino a la cabeza. Esa es la obra del diablo. Los dardos de fuego del maligno. Y Dios sabía que eran pensamientos del maligno que estaban en su mente, que llegaban a su mente. Aleluya. ¿Por qué le dice, dejaste? Igualmente le dijo a Judas, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Aleluya.